Seguimos adelante aquí en Telebuen Día, recibiendo con muchísimo gusto al señor senador de Vamos Uruguay, del Partido Colorado, doctor Ope Pasqué. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Bien. ¿Continúa en el ejercicio del periodismo? ¿En algún momento destina alguna crónica específica? Escribo normalmente una columna los viernes que se publica en montevideo.com. Claro, exacto. Y luego es replicada por algún otro medio. Básicamente es eso lo que hago. O sea que ese afán por seguir con esa profesión que también en un momento abrazó, ¿no? Sí, sí, y la extraño, no creas. Claro, y que la tuvimos transitando juntos. Siempre ¿Cómo tengo no? un grato recuerdo de ese momento en el Lo mismo Semanario del digo. Día. Bueno, ¿y cómo ve a veces cuando se carga sobre los medios? Todos los gobiernos cargan sobre los medios. En teoría, esa debe ser una suerte de tensión permanente y en una democracia fuerte, esa tensión debe estar presente. Sí, pero más allá de que es natural, digo, que haya una queja, una protesta, un ataque, hay que tener cuidado, porque si no se puede generar un clima de intolerancia, de hostilidad que no es bueno. Yo creo que tenemos que cuidar el clima de la convivencia democrática. Tenemos que tratarnos con respeto y tenemos que seguir ciertas reglas, más allá de que cada uno piense como quiera. Cuando hablo de seguir ciertas reglas, me refiero fundamentalmente y antes que nada a la Constitución. No, ahí tenemos que estar todos. Y yo veo con preocupación que no se está actuando de esa manera. El tema del ministro Venegas me parece increíble que siga sin resolverse. Estamos todos de acuerdo en que, a esta altura parece que estamos todos de acuerdo, salvo el presidente, en que acá no hay dos bibliotecas, la interpretación constitucional es muy clara. El ministro presentó su renuncia, creo que eso es, a confesión de parte, verdad, relevo de prueba. Y seguimos esperando una decisión de la Corte que no hay por qué esperar porque el cargo de ministro de Salud Pública no es electivo. El Poder Ejecutivo puede actuar independientemente de la Corte Electoral. Entonces no tiene sentido mantener esta espera y tener un ministro que no está en condiciones de actuar. Ese es un tema, ¿no? que bien importante, por cierto, pero hay otras cosas que se nos van deslizando que no nos damos cuenta. Yo recuerdo que hay una prohibición constitucional de que los directores de los entes autónomos intervengan en política. En cualquier actividad política, pública o privada, dice la Constitución, salvo el voto. Y hemos admitido ya a esta altura como cosa corriente que se hable de la candidatura de Raúl Sendic para acá o para allá y que participa en reuniones como esta que hubo a mediados de enero allí en Punta del Este, con dirigentes del Frente Amplio, dirigentes sindicales, a ver de qué manera preparan el trabajo electoral para el año próximo. Bien. Esa no fue una cuestión privada y entre amigos, salió en la prensa porque los participantes de la reunión quisieron que saliera. Entonces digo, no nos acostumbremos a deslizarnos por la pendiente de la inconstitucionalidad, porque vamos a ir deteriorando el clima en el que tenemos que convivir los que piensan de una manera y los que pensamos de otra. Bien, si le parece, más adelante vamos a observar por lo menos esos dos aspectos que usted ha mencionado. Y quería ir precisamente a lo que muchas veces se menciona, como esa tensión entre los gobiernos y los medios de comunicación, tema que también estuvo planteado en la interpelación al ministro del Interior. Una interpelación que también me gustaría que usted determinara algunos comentarios. En principio, ¿le conformó? Me conformó en el sentido de que el diputado Amado dijo lo que fue a decir. No me conformó en cuanto a que al final del día lo que tenemos es el mismo diálogo de sordos, los mismos monólogos paralelos, aunque bueno, la instancia sirvió por lo menos para revelar alguna información que no se conocía. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, la duda que tiene el ministro Bonomi acerca de que el famoso hurto de joyas en Punta del Este haya sido efectivamente un hurto y no haya sido una simulación pensada acaso para cobrar un seguro o quién sabe qué otra finalidad. Yo esto no lo había escuchado nunca. Lo dijo el ministro por primera vez en la interpelación. Me parece que, bueno, ese es un primer resultado interesante. ¿Habrá otros episodios con apariencia delictiva que merezcan un comentario similar? De pronto nos enteramos en los próximos días. Pero para mí es nuevo esto de que hechos que quedan instalados en la opinión pública como episodios delictivos, después un día un diputado tiene la feliz iniciativa de llamar a un ministro al Parlamento y nos enteramos que de pronto no eran tales. Porque en enero en Punta del Este esas cosas fueron muy comentadas, causaron impacto, es lógico, ¿no? No fue el único episodio, digo, el alarme en Punta del Este, yo estuve allí en enero, no era tanto por el robo de joyas de estos señores europeos, sino porque, por ejemplo, allí en la zona de Las Delicias, que es donde yo voy habitualmente, hay un mercadito al frente del cual está un muchacho, Martín Barrios, siguiendo lo que fue
la gestión de su padre, que fue el que fundó la empresa, y a Martín Barrios, cuando fue a depositar un dinero al banco, le pegaron varios tiros en la pierna. Cuando yo estaba allí estaba internado. Esas cosas son las que crean alarma, y esa no es la prensa. Claro. Ahora, ¿le pareció bueno en todo caso que el ministro aclarara esto de la presunción de una farsa detrás del robo de joyas? ¿O acaso, por ejemplo, el otro asunto que también quedó dilucidado, la presunta violación, que no fue tal? También me pareció importante que eso se dilucidara así. Y también, digo, la interpelación sirvió para disipar esas cuestiones. Me pregunto, ¿es necesario que haya una interpelación para que se den estas explicaciones a la opinión pública? El Ministerio del Interior ha adoptado una política restrictiva en materia de información, regulando lo que es la liberación de información, inclusive en el marco de lo que es la Ley de Acceso a la Información Pública. Allá por julio del año pasado, el Ministerio del Interior dictó varias resoluciones que dicen todo lo que no se puede decir, lo que no se puede informar. Es muy amplio el elenco de la información reservada. Entonces, claro, se generan interrogantes, incertidumbres. La fundación propuesta de Vamos Uruguay procura atender esa situación. Si no hay información oficial, vamos a buscar información nosotros con lo que se publica en la prensa. A veces hay discordancias entre la información oficial y la que maneja Vamos Uruguay. ¿Esa ausencia de fuentes fiables les hace cometer algún error desde su punto de vista, Ope? Y yo creo que sí, que hay posibilidades de error, discordancias en cuanto a los criterios utilizados. Todo eso es posible porque no hay el suficiente grado de transparencia. Me parece que si se informa más y más ampliamente, las posibilidades de manejo de criterios distintos, de errores, de equivocaciones, disminuye. En cambio, si mantenemos la reserva, cada cual sale a juntar información por su lado, elabora sus criterios o maneja otros que se estimen de recibo, y ahí hay cortocircuito. Bueno, volviendo sobre la interpelación, muchas veces se establece esto como si fuera un match futbolístico, ¿no? El de uno gana y el otro pierde. Allí se mencionó la eventualidad de que el diputado Fernando Amado hubiera perdido la instancia parlamentaria. De hecho, hay declaraciones de Ricardo Beruá, uno de los legisladores del Partido Nacional presente, que dijo que fue la peor interpelación del 85 a la fecha, que él no recuerda una circunstancia de esas características. Y bueno, mire, es una opinión muy subjetiva, personal, como tal la respeto, pero en esto se forman hinchadas, los partidarios del interpelante, los partidarios del interpelado, hablan durante horas cada uno, y así es muy difícil mantener la atención. ¿Cómo pondera la herramienta hoy por hoy, la herramienta de la interpelación? ¿Cómo la considera en este momento y a la luz de estos hechos? Yo creo que no está funcionando bien, porque me parece que la clave está en el tiempo. Es imposible mantener la atención, que cualquier oyente mantenga la atención durante 2, 3, 4, 5 horas. Se pierde, usted se pierde en una marea de cifras y de datos. Amado había preparado varias recopilaciones de datos de esto y de aquello. El ministro le contestó, como siempre, utilizando más tiempo. El Poder Ejecutivo invariablemente utiliza la técnica, que es eso, de sofocar la interpelación, cualquier interpelación, con una masa de datos cuya lectura dura horas. Entonces, al final, usted no sabe de qué están hablando. A mí me gusta de vez en cuando meterme en Internet y ver cómo funciona el Parlamento británico. Usted, si quiere ver lo que dice Cameron todos los miércoles cuando va a los comunes, lo puede hacer con toda facilidad. Entonces, en el tiempo de las preguntas, donde va cada ministro a responder preguntas, los miembros de la Cámara hacen preguntas que las hacen en 2 frases, una frase introductoria y otra frase donde va la pregunta. Estos son segundos. Y el ministro le contesta con un poquito más de tiempo, unos pocos segundos más y no más. Entonces, al cabo del día usted tiene una visión de cómo están los asuntos públicos, no una visión en profundidad, pero por lo menos lo que es la opinión de la oposición y la opinión del gobierno. La clave está en el tiempo acotado. Acá no tenemos esa limitación en el tiempo, es tiempo libre para el interpelante y para el interpelado, cada uno puede hablar lo que quiera. Entonces, insisto, es imposible seguirla, aún para quien tiene la voluntad de hacerlo. Y en un círculo muy cerrado, muy acotado, ¿no? Claro, porque en este caso, ni que hablar que era una comisión permanente, por lo tanto es mucho menos el número de legisladores. En función de eso, ¿qué propondría una modificación en este tipo de procedimientos? Tenemos que estudiarlo, sí, muy seriamente. Acotar los tiempos, esa me parece la clave, darle, supóngase, con lo que dura una clase, 40 minutos a cada uno, por lo menos para la intervención inicial. Cosas de ese tipo, porque si no, para los legisladores,
aunque uno tiene la obligación de estar atento, bueno, es humano también. Así como en el liceo nos decían que las clases no podían durar más de 40, 45 minutos, tenía que haber un recreo porque la atención se pierde, en una interpelación pasa igual. Y el ciudadano común, que es en definitiva el soberano, el que tiene derecho a saber lo que está pasando, ¿cuántos pueden seguir una interpelación de principio a fin y hacerse una idea cabal de lo que se dijo, lo que no se dijo? Es imposible. Absolutamente. Vamos a tener en cuenta algunas cuestiones que sucedieron allí en la interpelación. Por ejemplo, lo que usted mencionaba, esa danza de cifras, ¿no? Esa cosa que empieza a contrastar entre el interpelante y el interpelado, y allí surgen los datos de Fundapro. Hoy titula La República la eventualidad de que Vamos Uruguay podría perder la personería jurídica a través de Fundapro por actividades que están fuera de sus cometidos. Dice, Fundapro está establecida como una organización para conferencias, para charlas, pero no para hacer un seguimiento, por ejemplo, de las cifras del delito. Mire, yo creo que si van por ese camino, van a estar cometiendo un atentado contra la libertad que tiene todo ciudadano de buscar información, de recopilarla y de difundirla públicamente, contra el funcionamiento de los partidos políticos, contra el funcionamiento democrático. Ojalá que no se metan, porque van a generar un lío de proporciones que no tienen por qué generar. El país no necesita estos conflictos políticos de máxima intensidad. Pero si les viene un ataque de kirchnerismo y empiezan a perseguir a la prensa, a los partidos, a los centros de estudio de los partidos, a los think tanks que queremos constituir para auxiliarnos mejor en la tarea política, entonces van a generar un lío fenomenal que será culpa y responsabilidad exclusiva del gobierno y del Frente Amplio. Cuidado con meterse por ahí. Correcto, ¿no? Doctor. Vamos a lo estatutario. Desde su punto de vista es... legal no, pero digo, está bien que la Fundapro en este caso esté realizando este tipo de tareas de investigación, de cifras, de divulgación. Miren, yo no tengo a la vista ahora, ni se me ocurrió leer el estatuto de Fundapro, pero normalmente estos estatutos se redactan con una absoluta generalidad que le permiten hacer prácticamente cualquier cosa dentro de lo razonable. Es lo mismo que pasa con las sociedades anónimas, que usted las compra por ahí y le permiten desarrollar una amplísima, casi infinita gama de actividades comerciales o productivas. Salvo algunos nichos muy especiales, yo que sé, si quiere dedicarse a ser operador de zona franca o cosas por el estilo, o operar en el ámbito financiero, que son cuestiones más restringidas, más acotadas. Pero en general, el objeto de las sociedades es amplísimo, y lo mismo con el objeto de las asociaciones civiles. Fundapro se hizo para esto, para recopilar información, para realizar investigaciones, estudios. Insisto, no tengo los estatutos a la vista, pero no tengo duda de que recogen esta actividad con la mayor amplitud. Y no recuerdo en el país caso alguno en el cual se haya pretendido amordazar a una asociación civil por la vía de la lectura acusatoria de sus estatutos. Si van por ahí, repito, están siguiendo los caminos que se recorren en la Argentina, que recorre el gobierno de Cristina Fernández en Argentina, y van a deteriorar enormemente lo que yo le decía al principio de la entrevista, que me parece que tenemos que cuidar entre todos, que es el clima de la convivencia democrática. Volviendo sobre el caso Venegas que usted citó al comienzo y dejando esto en todo caso a ver por qué carriles transita desde este momento. ¿Por qué tanto se tarda en darse cuenta o en advertir una circunstancia que a primera vista parece tan delicada? Yo creo que la demora no tiene justificación. Tiene una explicación humana, natural. La denuncia la hace el senador colorado José Amorín y al gobierno le debe disgustar darle la razón a un opositor y decirle, la verdad, tenía razón, el ministro tiene que irse. Entiendo que esa reacción humana que todos podríamos tener se prolongue, no sé, 24, 48 horas, 72 horas, pero ha pasado mucho más tiempo que eso, ya pasó el tiempo para que se le fuera el enojo y ahora hay que cumplir con la Constitución y no debería ser ningún drama. Esto no es tema de autocrítica ni de flagelación, a alguien se le pasó el control de esto, digo, no sé, supongo yo que no debe ser raro que una persona que está actuando en política, los compañeros crean que puede ser ministro y a nadie se le ocurre decir, che, pero vos tenés la ciudadanía en forma. Eso se presume. De pronto Venegas, que es médico, no es abogado, tampoco estaba consciente de su situación. ¿Y las principales responsabilidades, OPE, dónde estarían? ¿En la Corte, en el Poder Ejecutivo? No, porque insisto, acá el problema no es que haya sido proclamado suplente del senador Lorie, porque en ese carácter no ha actuado nunca. Eso es un error que debe ser corregido. Pero acá el problema es que está actuando como ministro, para lo cual no está habilitado. Entonces digo,
Si esto se hubiese planteado y la respuesta hubiese venido inmediatamente, el asunto terminaba ahí, porque cualquiera se equivoca. Pero lo que no tiene sentido, lo que es absurdo, es que haya pasado tanto tiempo, Venegas siga en el cargo, siga firmando resoluciones, supongo yo que lo está haciendo, porque si no el ministerio estaría paralizado, lo cual también es grave. Pero firma resoluciones que son impugnables, atacables, porque quien firma como ministro está inhabilitado para hacerlo. ¿Y por qué se prolonga esta situación? No tiene por qué pronunciarse la Corte porque, repito, el cargo que ocupa efectivamente el doctor Venegas no es electivo y el Poder Ejecutivo tiene todas las facultades para removerlo de su cargo. Bien, ¿no es una victoria pírrica acaso que un ministro se vaya por cuestiones burocráticas y no por su gestión? No, porque acá la cuestión no es que se vaya el ministro, la cuestión es que se respete la Constitución. Y yo creo que el gobierno se está perdiendo una magnífica oportunidad de salir muy bien de este episodio, de salir por lo alto y decir, miren, acá ha habido un error, asumimos la responsabilidad, pero la Constitución está por sobre todo, le agradecemos al doctor Venegas los servicios prestados, corregimos el error y pasamos a otra cosa. Y agradecemos a la oposición que señaló esto, porque el gobierno es el primer interesado en gobernar de acuerdo con la Constitución. Si hubieran hecho eso, quedaban como señores. Y lamentablemente optaron por este otro camino de meter estas chicanas, de postergar la cosa, de tirar la pelota para adelante. Al final Venegas se va a terminar yendo y el episodio, en vez de servir para reencontrarnos todos en decir hay que cumplir la Constitución, va a servir para agriar las disputas que ya tenemos. Como profesional de la materia, ¿no considera que muchas veces el derecho admite 2 o 3 bibliotecas? Sí, hay situaciones muy complejas, por supuesto a veces hay distintas opiniones, pero este no es el caso. Este no es el caso. Y en todo caso, yo no he escuchado todavía ninguna argumentación racional del otro lado que diga, no, mire, están equivocados, el doctor Venegas debe permanecer en su cargo por las siguientes razones. No escuché eso. Hablan de que hay 2 bibliotecas. Yo creo que en este caso no las hay. Y el gobierno o el Partido Comunista al que pertenece el doctor Venegas o el propio doctor Venegas no han ensayado una defensa racional y jurídica de su posición. Así que me reafirma mi impresión, no hay 2 bibliotecas. Bien, senador, sobre consideraciones políticas, el Frente Amplio duplica la oposición en Montevideo según una encuesta que se publicó ayer por parte de Equipos Mori, habla de un 43% del Frente Amplio en Montevideo contra un 15% del Partido Nacional y un 8% del Colorado. Primera observación sobre esta encuesta en atención a que usted ha propuesto, ha promovido, ha fogoneado la posibilidad de un acuerdo de los partidos fundacionales. Sí, estaba leyendo la encuesta antes de venir a hablar con usted y esa referencia, 43% del Frente, 15% del Partido Nacional y 8% del Partido Colorado, mide, digamos, preferencias partidarias, pero les hacen otra pregunta a los encuestados. La misma encuesta, ¿no? Les dice, ¿usted quiere que el próximo gobierno de Montevideo siga el mismo partido o venga otro? Y el 45% dice que quiere que siga el Frente Amplio. Y el 42% dice que quiere que venga otro. Entonces, ese dato me parece enormemente significativo. Y si relacionamos los dos datos, el de la preferencia partidaria con este otro, creo que tenemos mucho en lo que trabajar. ¿Y usted admite que se ha trancado esa negociación, esa conversación para un acuerdo blanco y colorado? No, yo digo que estos datos nos están mostrando que Montevideo está al día de hoy dividido prácticamente en mitades, entre los que quieren que esto siga como está y los que quieren cambiar. Yo digo que no hay vehículo político, no jurídico, no hay vehículo político hoy para cambiar porque la oposición está dividida. Y me parece más clara que nunca la pertinencia de ese acuerdo que estamos buscando, no por iniciativa personal mía, sino porque el Comité Ejecutivo del Partido Colorado me encargó estas conversaciones. Pero había comenzado con mucho ritmo y se desvaneció eso, doctor. No, no se desvaneció. Mire, yo he conversado con dirigentes del Partido Nacional y así como algunos me dijeron que en su sector hay opinión favorable a este acuerdo, así me lo dijo a mí, por ejemplo, el senador Penadez, en el herrerismo se ve con buenos ojos la posibilidad de un acuerdo de este tipo. También me han dicho, me lo ha dicho el senador Larrañaga, con quien hablé a mediados de enero, que la Alianza Nacional todavía está examinando el asunto, que no tienen una opinión definitiva, que ellos ven una serie de inconvenientes, pero que no tienen una opinión definitiva. Yo digo, nosotros no podemos seguir esperando indefinidamente. En un sentido o en otro tenemos que saber a qué atenernos. Y esperamos, tenemos
el deseo, la expectativa de que a la brevedad el Partido Nacional defina una posición. El Partido Colorado la tiene, estamos a favor de este acuerdo y nos parece que estos datos que están apareciendo demuestran que si nos juntamos hay una posibilidad de ganar y si no va a ser muy difícil. ¿El factor Gandini, por ejemplo, cómo influye en todo esto? No, yo no creo que tenga que ser determinante en este asunto porque nosotros estamos pensando en un lema en el cual pueda haber hasta 3 sublemas, como lo permite la Constitución, uno donde están representados los blancos, otro los colorados y otro los que no son blancos ni colorados, pero quieren que haya un cambio en Montevideo. Y me parece que si el Partido Nacional quiere que su abanderado, su candidato sea Gandini, bueno, allá el Partido Nacional. Nosotros tendremos que elegir al nuestro y habrá otros ciudadanos. Bien. Así que no hay ninguna incompatibilidad entre la postulación de Gandini y esta fórmula que estamos proponiendo. Bien, usted se inclina por el lema accidental, no por una reforma para el balotaje municipal. No, a mí lo que más me gustaba era el balotaje, pero eso el Partido Nacional nos dijo que no de entrada. Esto otro, lo que estamos considerando es el partido nuevo, lo que en otras épocas llamábamos lema accidental, que es lo que está pendiente de resolución. Bueno, finalmente se ha insinuado a través de las... Empezó con las redes sociales, con Twitter, y tuvo un éxito interesante, ¿no? En el primer ¿Usted se acuerda aquello de Martín Fierro, ¿no? Hasta la hacienda Baguala cae al Jagüey con la seca. Si no, uno queda fuera de la conversación. Claro. A mí no es lo que me guste más, pero está todo el mundo en esto, bueno, hay que participar. Y en estas primeras horas, ¿cómo le ha ido? Muy bien, ¿no? Tiene unos cuantos seguidores. Creo que voy... los 370 y pico de seguidores eso, que me dicen que es bueno. En un rato. No, pero la referencia venía también por el lado de, bueno, en fin, de esas discusiones que a veces se dan en las redes sociales, ¿no? Y que alguien ha dicho, bueno, pero ¿quién tiene el ballistómetro? El ballestómetro, en todo caso, en el Partido Colorado. ¿Quién es más ballista que quién? ¿Le inquieta personalmente esa discusión, ese debate que se da? En absoluto, ¿no? En absoluto. Porque... en primer lugar, porque uno está muy seguro de lo que es, de lo que piensa y de cómo es el grupo al que pertenece. Pero además, el año pasado tuvimos en el Partido Colorado nuestro congreso ideológico, donde discutimos durante más de un año, yo creo, sobre distintas vertientes ideológicas del Partido Colorado y del vallismo. Si había un escenario para plantear allí disputas ideológicas, era ese. Entonces, si alguien pretendía que hubiera, digamos, una posición vallista contrapuesta a las posiciones, por ejemplo, de Vamos Uruguay, tenía que aflorar ahí. Pero no pasó absolutamente nada de eso. No tuvimos divisiones ni clivajes entre nosotros por ese motivo. Y la enorme mayoría de las posturas que el Congreso aprobó salieron prácticamente por unanimidad. No por unanimidad rigurosa, porque siempre hay alguna persona, o 2 o 5, que no están de acuerdo con algo, pero no hubo bloques enfrentados. ¿Le molesta este griterío en la pulpería, en todo caso? No, porque me doy cuenta de que de algo, al final, algún elemento tienen que buscar quienes están haciendo política. Yo respeto que encontraron eso, bueno, que sigan, pero no me parece relevante y no creo que la ciudadanía en general y la ciudadanía colorada en particular se tome en serio esta discusión. ¿No reivindica para sí personalmente esa pata ballista que se le reclama a Vamos Uruguay, por ejemplo? No, yo me siento muy ballista. Entiendo que hay otros compañeros que también lo son, estén en Vamos Uruguay o no, y me parece que no es hora de pelearse por etiquetas, sino para proponer las medidas que nos parezcan mejor para el país. Insisto, creo que esto no tiene contenido, creo que si rascamos un poquito ni siquiera es serio, pero bueno, si hay quienes quieren usarlo porque les parece que así pueden trabajar políticamente, allá ellos. Ha sido muy amable, como siempre. Con mucho gusto. Nos encontramos pronto por acá. El señor senador de Vamos Uruguay, Partido Colorado, Ope Pasquel.